Welcome to everyone. We are so happy to have you all on our CAL webinar today. This is the first in a series of 4 webinars from CAL on dual language topics from the Center for Applied Linguistics. They are going to be held on Tuesdays during the month of May. The third webinar, though, is going to be a repeat of today's, which today is going to be in Spanish, todos en español, but on the repeat 2 weeks from now, this very same webinar is going to be in English. Again, we are so happy that you are joining us today from all over the country. Oh my goodness, there is so much excitement about this webinar. Do you know that we have had almost 900 people sign up for our webinar? There is so much interest in this topic, which just makes us feel so good. I wanted to give you some logistical details and tell you who I am. I am actually Lisa Tabaku, and I am the Director, Global Languages and Cultures for the Center for Applied Linguistics, and I help to support dual language programs and other programs that are using first language in their instruction. Now, some logistical details, as I said, given the many participants that we have today, you will be muted. However, you will be able to interact with us through the question box. This is unique to GoToWebinar. Webinar does not does not have a chat, but it does have a question box, and we look forward, and I see many of you are already using it to say hello and let us know what you're thinking. So please use that question box wherever we can. We will be getting back to you. Please use the computer audio. For the most part, if you're having difficulty hearing, computer audio generally works better than the phone. Also, I wanted to let you know that at the end of the session, there will be a survey, and it'll pop right up at the end, and we'll ask that you go ahead and complete that survey for us. As I said, Maria Cheslak, one of our bilingual CAL PD specialists, will be helping with questions. Also, another question that's often asked is, will this be archived? Yes, it will. The webinar will be up on CAL's website. But by the end of the week or so, we will send you a message. It will be up, as well as a handout that goes with the session. Handout is not available now because we want you to be listening to our presenter, but it will be available by the end of the week on the CAL website. I wanted also, before I introduce Igone Arteagoitia, who's going to be our wonderful presenter, I wanted to say a few words as an introduction. I wanted to let you know, I wanted to thank you so much for joining us today, because we know this is a time the likes of which we have never seen before. We know that you as educators are struggling in many ways to continue to serve our precious children, and that what is happening is exposing the deep inequalities in our society and in our schools. The webinar CAL is doing today is about hope. It is about a time when we will be able to return to our classrooms and be able to teach our students in their first languages and validate their first culture. It is also about the practices we could and should be using in any which way we can to promote biliteracy and the affirmation of identity.
whether we're back in school or whether we're working in any which way we can to provide supports to our kids. Now, after it looks like we've reached our maximum. Okay, wow, the webinar is full. So we have over 500 people, 501 people here. So since we're all here and we're all together, I'm going to introduce our presenter, who is a very special CAL staff person, and her name is Igone Arteagoitia. Igone Arteagoitia is a linguist and dual language professional development specialist at the Center for Applied Linguistics. She delivers trainings and a range of support services for teachers and administrators working with emerging bilingual learners in educational programs throughout the United States and internationally. In addition to her work with teachers and school administrators, Igone conducts research related to the development of bilingualism and biliteracy and sociocultural competence and high academic achievement for Spanish-English bilingual children, and the relationship between language and literacy development in Spanish and English. A native Spanish speaker from Spain, Igone is also fluent in Basque and English. Okay, so I am going to turn it over to Igone by making her the panelist now. And let's all welcome Igone. Okie dokie. Muchas gracias, Lisa, y gracias a todas las personas que se han apuntado a este taller. Estamos muy agradecidas de que nos acompañen hoy para hablar sobre diferencias lingüísticas y por alguna razón, perdón, pero este mensaje, ok, espero que el mensaje haya desaparecido. Vamos, como les estaba diciendo, estamos muy agradecidas. Ok, vamos a ver. Estamos muy agradecidas de que nos acompañen para hablar sobre las diferencias lingüísticas entre el español y el inglés y su impacto en la enseñanza de la lectoescritura en español. No voy a poder continuar haciendo la presentación si este mensaje no deja de aparecer, entonces si me permiten un momento. Ok, el problema que estoy teniendo yo, y no sé si otras personas que pueden ver la presentación, que están atendiendo este taller, es que estoy recibiendo un mensaje que me está bloqueando que dice no more attendees allowed y no puedo cerrarlo. Hola, si me permite ayudarle un poco. Soy Trey. No habría una opción ahí abajo de la noticia, el mensaje que dice don't show this again. Ok.
Sí, pero no me está haciendo caso y me lo vuelve a enseñar. Desgraciadamente. Ok, vamos a ver, quizás. Ok, no ha aparecido de nuevo. Vamos a ver. Perdonen por la interrupción, por estos pequeños problemas. Espero que sean pequeños problemas técnicos. La información que ven en esta página, que ahora puedo ver yo también, es un poco una repetición de lo que mi compañera Lisa ya ha compartido con ustedes. Es aconsejable que escuchen a través de la computadora y aunque van a tener muchas maneras de participar, no va a ser posible participar verbalmente, ¿verdad? Pero como ya han estado haciendo, en la sección de las preguntas podrán participar con sus contribuciones y al final también vamos a dejar un tiempo para preguntas y como tercera opción vamos a utilizar una opción que nos permite GoToWebinar, que es hacer encuestas, ¿no? Entonces, algunas de las actividades las vamos a hacer a través de encuestas. Muy bien. Okay. Muy bien. Y esto es también algo que ha compartido mi compañera. Vamos a colgar toda la información y hemos estado colgando en la página web de CAL información de otros webinars, otras presentaciones y talleres que nuestros compañeros han hecho y toda la información está bajo el Resource Center y en concreto Online Learning Resources. Y allí aparecerá el taller de hoy. Muy bien. Bueno, pues podemos empezar ya con el contenido de la presentación y quiero empezar hoy con una cita de Gloria Anzaldúa, una escritora y educadora chicana, y una cita de ella sobre la lengua y la identidad, la relación entre los dos, ¿no? Entonces leo. So if you want to really hurt me, talk badly about my language. I am my language. Until I can take pride in my language, I cannot take pride in myself. ¿Verdad? Las lenguas son parte de nuestra identidad. Y esta cita de Gloria Anzaldúa y su contenido es algo con lo que yo me siento muy identificada, dada mi experiencia personal con las lenguas. Entonces les voy a decir un poquito más sobre mí, añadiendo un poco a lo que ha dicho Lisa, algo desde una perspectiva un poco más personal, ¿no? Como bien ha dicho ella, me crié en el País Vasco, en España. En casa me crié hablando solamente una lengua, el español, la lengua mayoritaria del país, ¿verdad? Sin embargo, tuve la suerte de asistir a una escuela clandestina, bilingüe, en la que pude aprender vasco, euskera, que era la lengua de mis padres, que desgraciadamente ellos no pudieron aprenderla, porque en aquella época no existían programas bilingües. Y al mismo tiempo tuve la oportunidad de seguir aprendiendo español, obviamente, a leer, a escribir, vocabulario y demás, lo que uno aprende en las escuelas y contenido también, ¿verdad? Y quiero aclarar un poco lo que he dicho en cuanto a una escuela clandestina. Y es que esto fue durante los últimos años del franquismo, de una dictadura militar que tuvimos en España durante casi 40 años, en los que la enseñanza en euskera, en vasco, y tampoco en otras lenguas que no fueran el español, no estaba permitida en España, ¿no? Gracias a Dios las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero si se pueden imaginar, ese fue el contexto en el que yo aprendí una segunda lengua y en el que me crié, y a pesar de estas circunstancias tan adversas en las que aprendí el vasco, la lengua de mis padres, de mis familias, tanto en la escuela como en mi casa y en mi comunidad, o por lo menos en el círculo pequeño de personas que me rodeaba cuando era pequeña, existía un gran orgullo, ¿no? Un poco lo que ha dicho Gloria Anzaldúa en esa cita, un gran orgullo por ser vasco, por hablar el vasco, el euskera, y me sentía muy identificada con la cultura vasca, ¿no? Y creo que eso es muy importante,
sentir ese orgullo sobre la lengua y la cultura a la que pertenecemos, para poder valorar, ¿no? y sentirse a gusto con la identidad de uno mismo, ¿no? Y soy consciente de que es realmente una situación de privilegio, porque no todas las personas que hablan una lengua en casa tienen la oportunidad de seguir aprendiéndola en la escuela, ¿no? Como es el caso de muchos chicos con los que ustedes trabajan, ¿verdad? Entonces, esto un poquito para decir que las lenguas han formado parte de mí y son gran parte de mi identidad desde pequeña. Y luego, en cuanto al papel que tengo en CAL, mis funciones, tengo, yo diría que dos funciones generales, ¿no? Una, trabajo en proyectos de investigación en el contexto de la educación bilingüe, y por otra parte trabajo también con maestros, con administradores, haciendo talleres, haciendo desarrollo profesional. Entonces, de alguna manera, me siento como un puente, ¿no?, entre lo más teórico y la aplicación de lo teórico en el contexto escolar. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora seguramente saben más de lo que querrían saber sobre mí, pero creo que era relevante al tema de la lengua, que es lo que vamos a estar hablando aquí. Y ahora nos gustaría saber un poquito más sobre ustedes, ¿verdad? No tenemos la suerte de poder hacer esto en persona, como lo hacemos cuando podemos, pero dadas estas circunstancias lo tenemos que hacer de esta manera virtual. Pero queremos saber un poquito quiénes son las personas que nos acompañan, ¿verdad? Y queremos también que ustedes lo sepan. Entonces, vamos a empezar con 3 encuestas. Una de ellas es simplemente que compartan el papel que desempeñan en su escuela o distrito escolar. La segunda es en qué tipo de programa trabajan. ¿Es un programa bilingüe dual? ¿Es de transición? ¿Es otro tipo de programa? ¿No? Y por último, algo más personal, ¿no? ¿Cuál es la lengua con la que ustedes se sienten más identificados? ¿De acuerdo? Y mi compañera Lisa va a ayudarme con la encuesta, o las encuestas, la primera encuesta. Muy bien. Ok. Por lo que estoy viendo, de momento la gran mayoría son maestras, maestros o coordinadores de maestros, como coaches, ¿verdad? Que decimos. Más del 80% de momento. La gran mayoría. ¿Okay? Tenemos como un 4% que son administradores de escuela y un 4% administradores a nivel del distrito, de momento. Y luego también tenemos como un 3% así de momento que son consultores o investigadores. El 75% de la gente ha votado, era un poquito más, 76%. Ok, muy bien. All results are showing. Ok, entonces, sí, es más o menos lo que les he estado comentando. El 80% son maestros, maestras o coordinadores, coordinadoras de maestros. 5% administradores de escuela, me imagino directores, directoras o vicedirectores. 4% trabajan a nivel del distrito, son administradores del distrito. 3% consultores y el 8% es otra categoría. ¿Okay? Muy bien, excelente. Podemos hacer la segunda
la segunda encuesta sobre el tipo de programa en el que trabajan. Oh, shoot. Wait a minute. Lisa, are you able Wait a to start second. the second poll? Yeah, let me do it. Hold on a second. Sorry. Let me see. Sorry, hold on. Los problemas técnicos, a veces esto es una prueba para nosotras, ¿verdad? I know. Okay. Now I want to share this one. So I'm going to share. And it's sharing the results. Let me go to the next one. Hide. I need to go to the next question. We won't know that answer. We'll go to the next question. Me Okay. dice... We'll skip that question. It's okay. We'll go to this one. Ok. Entonces pasamos a la tercera encuesta, la que dice la lengua con la que más se sienten identificados. Y veo que ya que están participando. Muchísimas gracias. De momento lo que veo es que casi un 49% es el español, la lengua con la que más se sienten identificados. Y luego también hay un gran porcentaje, 34% de momento, que es ambas lenguas, el español y el inglés. Y ya llevamos el 78% de personas que han votado. Lo interesante es que también hay un 2% que es otra lengua. O sea que tenemos seguramente personas en la audiencia que son trilingües, por lo menos. Y hay un 18% así que es el inglés, la lengua con la que se sienten más identificados. Okay, shall I close? Sure, sí. Como el 80% de las personas han votado. Muy bien. Ok, perfecto. Pues ahí pueden ver 48% español, ¿verdad? 34% español e inglés, 18% inglés y 2% otra. Perfecto. Muy bien, pues podemos pasar a la siguiente. Okay. Pues muchísimas gracias por su participación. Vamos a continuar. Oh, wait, I think we can do the other one about the program. Oh, ok. Yeah. Sí, cómo no. Somehow it's saying it's all the results. No, we can't. Sorry. Okay, let's just continue. I'll hide it. Okay, we're good. Sorry. Somos flexibles. Está bien. Ok. Bueno, pues ahora sí que sí, los objetivos del taller es que vamos a ampliar los conocimientos que tenemos sobre el bilingüismo y la educación bilingüe. Ese es uno de ellos. Después vamos a examinar algunas de las diferencias entre el español y el inglés. Sabemos que el español y el inglés también tienen cosas en común, ¿verdad? Similitudes, pero en este taller vamos a hablar de algunas de las diferencias y luego vamos a explorar algunas maneras de desarrollar la conciencia metalingüística a través de examinar esas diferencias y fomentarla en sus salones de clase si son maestros, como son la mayoría, o en sus escuelas y distritos escolares, ¿verdad? Ok.
Muy bien. Y si no conocen, no están del todo familiarizados con el término de conciencia metalingüística, no se preocupen porque para el finales de este taller van a tener una buena idea de lo que significa. Muy bien, hemos hecho las dos primeras partes, la bienvenida, los objetivos, ahora estamos con la agenda. La siguiente sección, que lo que vamos a mirar es vamos a empezar en realidad con la lectoescritura en el contexto de la educación bilingüe en los Estados Unidos y luego vamos a meternos en el tema de la conciencia metalingüística enfocándonos en la fonología y la ortografía. Nos vamos a quedar en ese nivel porque en 90 minutos, ya menos, a 70, 75 minutos, no vamos a tener tiempo para poder hablar de la conciencia metalingüística en otros ámbitos también, pero quería mostrarles ahí que hay otros aspectos en los que uno puede mirar las similitudes y las diferencias entre las lenguas, las dos lenguas de las que estamos hablando aquí, el español y el inglés, ¿verdad? A nivel de morfología y de léxico, ahí vemos que, sobre todo en lo que se refiere al vocabulario académico, las dos lenguas tienen mucho en común. En la gramática, a nivel de la oración, ahí hay más diferencias, principalmente porque el sistema verbal del español es mucho más complejo y te permite una serie de flexibilidades en el orden de los elementos en la oración que el inglés no te permite, es mucho más rígido, ¿verdad? Y luego de ahí vamos más allá de la oración, ¿verdad? En realidad no nos expresamos oralmente o por escrito, solamente en oraciones, ¿no? Ahora mismo yo no sé cuántas oraciones habré dicho desde que empecé, si es que podemos hablar de oraciones cuando estamos hablando, ¿verdad? Pero la idea de lo importante que es que los chicos tengan oportunidades, nuestros alumnos, de practicar el lenguaje a nivel del discurso, tanto oral como escrito. Y por último, la pragmática, el uso del lenguaje, cómo expresamos, por ejemplo, gratitud en un idioma y en otro es distinto, incluso dentro del mismo idioma puede haber variedades, ¿verdad? Entonces, solamente quería mostrarles eso para que se hagan una idea de un taller en el que nos enfocamos en la conciencia metalingüística de este tipo. Lo hacemos en CAL, virtualmente también, pero no se puede hacer en 90 minutos, obviamente. Lo hacemos generalmente durante 2 o 3 días, ¿no? Entonces, para que sepan, y luego al final pues tendremos una pequeña conclusión y reflexión. Muy bien, el bilingüismo y la educación bilingüe. Entonces, ahora van a tener oportunidad, antes de meternos de lleno en ello, quiero que hagamos juntos una reflexión sobre la diferencia entre el bilingüismo aditivo y el bilingüismo sustractivo. ¿Cuál es, en su opinión, la diferencia entre estos dos términos? Y aunque nunca hayan oído los términos, todos estamos familiarizados con la palabra bilingüismo, podemos tener distintas definiciones, pero lo importante aquí no es eso, lo importante aquí es la diferencia entre aditivo y sustractivo. Entonces, si por favor pueden compartir sus definiciones o las diferencias entre estos dos términos en la sección de preguntas. Vamos a darles un par de minutos para que lo hagan, los que quieran compartir. De nuevo, en la sección de preguntas. Muy bien, veo bastantes cosas sobre aditivo, bilingüismo aditivo. De momento no he visto nada del sustractivo. Creo que todos nos estamos enfocando en lo más positivo, ¿verdad? Agregar otro idioma, manteniendo el lenguaje nativo. Muy bien. Añadir a tu repertorio, me gusta. Ok.
Se me ha escapado eso. Ok, aditivos que agregas otra lengua, en el sustractivo le quitas un idioma. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues veo que este grupo está muy bien preparado para hacer este taller. Y voy a compartir con ustedes ahora, les agradezco mucho lo que han compartido. Voy a compartir con ustedes ahora cómo lo define Jim Cummings, profesor de educación en la Universidad de Toronto, alguien que ha estado trabajando en el campo de la educación bilingüe durante mucho tiempo y que es una eminencia, ¿verdad?, en el tema. Y esta es una traducción mía, porque él no escribe en español, ¿no? Pero es básicamente lo que han dicho ustedes. En el bilingüismo aditivo, el aprendizaje de una segunda lengua tiene lugar al mismo tiempo que el desarrollo de la lengua materna, ¿verdad? Y sin embargo, en el bilingüismo sustractivo, el aprendizaje de una segunda lengua se realiza a expensas del desarrollo de la lengua materna, ¿no? Entonces, un ejemplo de bilingüismo aditivo es lo que he compartido con ustedes de mi experiencia personal, pero estoy segura de que ustedes también conocen otros casos, muchos, ¿no?, en el que el modelo, por ejemplo, de educación bilingüe dual, lo que llamamos Dual Language Education, bien implementado, es un ejemplo de bilingüismo aditivo, ¿verdad?, en el que se nos permite mantener la lengua materna a la vez de que aprendemos una segunda lengua. Sin embargo, un modelo de bilingüismo sustractivo sería un caso en el que, desgraciadamente, muchos de los niños que hablan un idioma otro idioma que no sea el inglés en su casa, cuando empiezan en la escuela no tienen esa oportunidad de poder seguir desarrollando su lengua materna porque toda la enseñanza se hace en inglés, o en el caso de los programas de transición, la enseñanza se puede hacer al principio durante unos años utilizando su lengua materna, pero siempre es como puente, ¿verdad?, como una transición, y la transición es hacia el inglés, porque el objetivo de esos programas sigue siendo el inglés, ¿no?, que los niños aprendan el inglés, no que mantengan su lengua materna. Entonces, aquí vemos, ahora nos vamos a enfocar en lo que es un modelo de bilingüismo aditivo, ¿no?, como decía, el caso de la educación bilingüe dual. Y en los tres pilares de estos programas, que son aditivos, ¿verdad?, los dos pilares de los extremos son características o pilares específicos de estos programas, y el del medio es una característica más de cualquier tipo de programa educativo, ¿verdad? Los niños van a la escuela para aprender contenidos académicos, ya sea de matemáticas, de ciencias, de historia, de lengua, literatura, arte, música, etcétera. Eso en cualquier programa educativo, ¿verdad? Pero lo que es específico y particular de la educación o de un modelo de bilingüismo aditivo, como es la educación bilingüe dual, es el pilar número 1, que lo llamamos el bilingüismo y la lectoescritura en dos idiomas, biliteracy, ¿verdad? Y luego el tercer pilar, muy importante, las habilidades socioculturales o las competencias socioculturales, ¿no? Y la importancia que tiene la cultura y cómo está ligada con el idioma, ¿no? Muy bien, y las siguientes diapositivas, las 2 o 3 siguientes diapositivas, van a ser un poquito hablando compartiendo algunos recursos sobre la educación dual. Este es, para los que no lo conozcan, es una publicación, estamos ya en la tercera edición, de una publicación de CAL, Dual Language Education New Mexico y Santillana, USA. Se publicó en el 2018, los Guiding Principles for Dual Language Education, ¿verdad?, que es como la Biblia de estos programas duales. Están basados en los estándares del Estado de Nuevo México para los programas de educación dual y fueron desarrollados, y el libro está escrito por un grupo de investigadores muy conocidos en el campo, pero además de eso recogen el punto de vista de maestros, administradores y padres también, ¿no? Y están disponibles en formato de libro o también en formato PDF gratuitamente.
Y solamente para que tengan una idea de cuáles son las 7 áreas o los 7 strands que decimos en inglés, dentro de esta publicación está el tema de la estructura del programa. No todos los programas duales se implementan de la misma manera, ¿verdad? Algunos empiezan con más enseñanza en esa lengua que no es el inglés, que lo llamamos el partner language, ¿verdad? Que en nuestro caso sería el español, pero otros programas empiezan con el mismo número de horas o de enseñanza en los 2 idiomas desde el principio. El currículum, la instrucción o la enseñanza, evaluación, cómo evaluamos el progreso de los niños, pero también cómo evaluamos cómo estamos implementando el programa como escuela o como distrito. La calidad del personal, la calidad de los maestros y los administradores, tanto a nivel de la escuela como que tenga el programa, como a nivel del distrito, y el desarrollo profesional que se les provee. La familia y la comunidad, importantísimo, porque en estos programas lo importante es, una de las cosas muy importantes es que las familias estén comprometidas desde el principio hasta el final para que sus hijos estén en el programa, porque sabemos que aprender una segunda lengua y aprender contenidos a través de 2 lenguas lleva tiempo, ¿no? Un mínimo de hasta 5º grado, pero la recomendación es que el programa tenga continuidad hasta la secundaria. Y luego los apoyos y recursos que el programa tenga a nivel de la escuela, pero también a nivel del distrito. Y un último recurso que no es específico de la educación dual, pero que es un recurso para profesores y para programas que están enseñando en español, que es el Common Core en español, una traducción y adaptación lingüística, que esto es lo interesante. Al español no es una mera traducción del inglés, sino que tiene en cuenta las características lingüísticas del español y tomando los estándares comunes estatales del estado de California para las artes del lenguaje y la lectoescritura en inglés, ¿no? Y una colaboración de 3 entidades que están ahí en la nota, ¿de acuerdo? Entonces, esto, de nuevo, son como el Common Core, como los estándares comunes estatales, son generales, pero sirven, es un recurso importante como guía. Y luego, cuando hablemos del acento, vamos a hacer referencia a ello. Muy bien, enseñanza bilingüe y evaluación bilingüe. Esta sección vamos a estar basándonos sobre todo en el trabajo que han hecho a través de los años Kathy Escamilla y sus colegas en la Universidad de Colorado en Boulder, ¿verdad? Y en particular esa publicación del 2014 que tienen abajo, Biliteracy from the Start, ¿verdad? Entonces, según Kathy Escamilla y sus colegas, ellos hablan de 2 modelos distintos de educación bilingüe, lo que llaman Parallel Monolingualism, que yo lo he traducido como modelo de monolingüismo paralelo, en el que la enseñanza de los 2 idiomas está estrictamente separado, ¿no? El alumno o el estudiante recibe enseñanza en inglés, en la que los métodos de enseñanza no se diferencian de los que son utilizados en clases monolingües, en las que están enseñando a los niños solamente en inglés. O sea, no están teniendo en cuenta para nada que estos niños están aprendiendo el contenido a través de 2 lenguas, ¿no? Y que su desarrollo va a ser distinto hasta cierto punto. Por lo menos va a haber manifestaciones de una lengua en la otra y viceversa, ¿verdad? Que es algo natural del proceso de aprender 2 lenguas a la vez. Después, en cuanto a la evaluación, el desarrollo de sus habilidades de lectoescritura en inglés se evalúa en referencia a normas establecidas, de nuevo, solamente para alumnos monolingües en inglés, sin tener en cuenta que estos chicos están aprendiendo en 2 idiomas. ¿Qué pasa en español? Bueno, en español todavía la situación es más concertante porque en muchos casos los métodos de enseñanza no se diferencian de los que son utilizados en clases monolingües de inglés. Muchos de los materiales, de los recursos que estamos utilizando son traducciones del inglés que no tienen, no prestan atención a las diferencias lingüísticas entre los 2 idiomas, ¿no? Y luego, de nuevo, a la hora de la evaluación, lo mismo, se tiene
se evalúan las habilidades en lectoescritura, que es el tema que estamos tratando aquí, utilizando rúbricas diseñadas para alumnos monolingües, de nuevo sin tener en cuenta que estos chicos están aprendiendo dos lenguas a la vez y están aprendiendo el contenido en dos lenguas a la vez. El otro modelo, el que ellos llaman Holistic Biliteracy Instruction, modelo holístico de enseñanza de lectoescritura en dos idiomas, aquí el alumno recibe enseñanza en inglés y en español que tiene en cuenta la estructura específica del idioma pertinente, ¿no? Entonces, los métodos de enseñanza reflejan las características particulares de cada idioma. Lo que vale en inglés no necesariamente vale en español y viceversa, ¿verdad? Y además de eso, incorpora estrategias que fomentan el desarrollo de la conciencia metalingüística, ese comparar y contrastar entre características de un idioma y de otro y cómo puedo usar recursos que tengo en un idioma para ayudarme en el otro, ¿no? Cómo podemos hacer que los chicos sean conscientes de que tienen recursos en un idioma que les puede ayudar para aprender el otro y viceversa. Y luego el tipo de evaluaciones que incluye para medir el progreso del desarrollo de la lectoescritura en estos chicos está basado en normas establecidas específicamente para ellos, que son alumnos bilingües emergentes que están aprendiendo dos lenguas a la vez en la escuela, ¿verdad? Muy bien. Okay. Muy bien, pues ahora es su turno. Queremos saber en su contexto, vamos a hacer otra encuesta. A ver si me deja. Vamos a ver. Aquí está, encuesta número 4. ¿Cómo describiría el modelo de bilingüismo de su escuela o distrito escolar? ¿Monolingüismo paralelo? ¿Bilingüismo holístico? ¿O otro modelo? Por ejemplo, a caballo entre uno y el otro, ¿no? Una mezcla de los dos. ¿Okay? ¿Lisa? Ok, perfecto. Ahí veo. Muchas gracias. Ok, está bastante reñido de momento. 30 y pico % de uno, de otro y del otro. Ok. Tenemos el 60% de votación. Shall we close? Yo creo que sí, yes. Sí, por favor, porque veo que está bastante reñido de cualquier manera. Aunque el ganador es el modelo de bilingüismo holístico, lo cual me da mucha esperanza y mucha alegría a la vez. Pero también tenemos un 31% que es monolingüismo paralelo y exactamente lo mismo, un 31% que es a caballo entre uno y otro. ¿Okay? Muy bien, muchísimas gracias, Lisa. Vamos a continuar entonces con esta información. Entonces, siguiendo un poco con bueno, ahora ya siguiendo con el modelo holístico, bilingüe holístico, y cómo sería la enseñanza en este modelo, ¿verdad? Entonces, estamos acostumbrados a oír hablar de las 4 destrezas tradicionales del lenguaje, ¿verdad? Expresión y comprensión oral, hablar y escuchar, ¿verdad? El lenguaje oral, a la lectura y la escritura. Pero a esto, Cathy Escamilla y sus colegas añaden el metalenguaje o la conciencia metalingüística, ¿verdad? Esa capacidad de reflexionar sobre el lenguaje y hacer observaciones al respecto. Okay, vamos a ver, ya. La conciencia metalingüística sabemos que juega un papel crítico en el aprendizaje de la lectoescritura en dos idiomas. Y tenemos evidencia de investigaciones de que los alumnos bilingües emergentes, con los que ustedes trabajan,
se benefician de enseñanza que les ofrece oportunidades frecuentes para comparar y contrastar el uso de los dos idiomas y en varios contextos. En la escuela generalmente nos enfocamos en el contexto académico, pero no nos olvidemos del contexto social, que es también muy importante. Excuse me, Gone, just one second. We lost your screen. Can you make sure you're showing your screen? Oh, ok. Yo no, okay. No he hecho nada distinto, pero vamos a ver. Ok. No one can see your screen. Oh, yeah. Perdón. Ok. ¿Ahora sí? Yeah, I think it's there now. Ok. Ok. Entonces. Nothing on that slide, though. Okay, keep going. Ok. Perdón. Oh, there it is. No. Thank Sí. you. Ok, muchísimas gracias, Lisa. De nuevo, los problemas técnicos, perdón, no sé qué pasó ahí. Yo no me pueden ver ahora, pero sí que hablo mucho con las manos. Puede ser que haya dado a una tecla sin querer, sin queriendo, ¿no? Que decíamos. Muy bien, entonces, la conciencia metalingüística. Aquí tenemos una definición de Koda y Zeller. Y es una traducción, obviamente, la habilidad de identificar, analizar y manipular formas lingüísticas. En un contexto bilingüe, a pesar de que uno tiene, obviamente una persona que es monolingüe puede tener conciencia metalingüística, ¿no? Pararse a analizar su lenguaje, hacer reflexiones sobre el mismo. Un contexto bilingüe o multilingüe, imagínense teniendo más de dos idiomas, te da esa posibilidad de comparar y contrastar entre los idiomas, ¿no? No solamente dentro del idioma, que uno puede comparar quizás distintas variaciones lingüísticas o registros, formal e informal, pero cuando uno tiene dos idiomas o tres, ¿no? O más, esa capacidad está amplificada de alguna manera, ¿no? Y como les decía, hay evidencia de que la enseñanza que tiene un enfoque en las similitudes y diferencias entre dos lenguas es beneficiosa para los hablantes bilingües emergentes, ¿no? En los años 90 se hicieron bastantes estudios enfocándose en cognados con chicos hispanohablantes, en los que se vio que después de un pequeño periodo de instrucción en lo que podríamos llamar conciencia de cognados, hacerles ver que existen palabras en inglés y en español que son parecidas, que tienen un significado parecido, que se escriben parecido y que algunas de ellas incluso suenan parecido, ¿no? Ahí se vio que la capacidad para reconocer cognados en textos escritos en inglés aumentó mucho después de ese periodo de instrucción. El trabajo se hizo principalmente con chicos de cuarto y octavo grado y ahí también se vio que los chicos de octavo grado tenían más capacidad de conciencia metalingüística, indicando que es también algo que con el tiempo uno va adquiriendo. Pero lo que yo siempre digo es, imaginémonos si esto lo hiciéramos con niños desde kinder, ¿verdad? Desde el principio, hacerles ver, niños que están aprendiendo dos lenguas a la vez, hacerles ver que hay aspectos en los que los idiomas se pueden comparar y también contrastar, ¿no? Que hay aspectos en los que son parecidos y aspectos en los que son distintos. Si hiciéramos ese entrenamiento desde kinder, utilizando obviamente un lenguaje que es adecuado a sus capacidades cognitivas y lingüísticas, yo creo que realmente podríamos ver los frutos de este trabajo mucho antes que el cuarto o octavo grado. Y por último, la comparación entre lenguas promueve la transferencia de habilidades. Sabemos que muchas habilidades, si uno tiene una base sólida en un idioma, puede transferirlas al otro y a la vez contribuye al desarrollo de la conciencia metalingüística, que sabemos que es un componente crítico en el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, ¿cuáles son? Me gustaría saber, con lo poquito que hemos hablado ahora sobre la conciencia metalingüística, antes de meternos de lleno en la fonología y ortografía, ¿cuáles son algunas de las estrategias que ustedes como maestros, que la mayoría de ustedes son maestros, utilizan en su salón de clase para fomentar la conciencia metalingüística? En el caso de los administradores,
estrategias que han visto en sus escuelas o en sus distritos. ¿De acuerdo? Entonces, si pueden tomar un par de minutitos en escribir, compartir sus estrategias o maneras en las que fomentan la conciencia metalingüística. Okay, veo que ya hay actividad. Muy bien. Okay. Lo que estoy viendo, yo uso cognados y también la pronunciación de las letras. Esta es Daniela Ceballos. Muchísimas gracias, Daniela. Okay, vamos a ver si algo más. Okay. Yo tengo una pared de palabras en los 3 idiomas que usamos en nuestra clase. Qué interesante. Además del inglés y el español, el haitiano, criol. Ajá, y discutimos los paralelos entre ellos. Muchas gracias, David Russell. Joana Soria también ha compartido. Unión de sonidos fonéticos entre inglés y español. Perfecto. Muchísimas gracias. Esto me da una idea de algunas de las cosas que hacen en sus que hacen para fomentar la conciencia mental lingüística en sus clases. Entonces, ahora enfocándonos en la parte de la conciencia fonológica y ortográfica, ¿no? Las correspondencias entre los sonidos y las letras. Vamos a empezar con unas definiciones. Para que estemos seguros de que todos tenemos el mismo entendimiento sobre estos conceptos, ¿verdad? La conciencia fonológica es el entender que el lenguaje oral está compuesto por fonemas o sonidos que pueden ser representados por letras o combinaciones de letras. Y como veremos dentro de un momento, es una habilidad muy importante a la hora de leer a nivel de la palabra, ¿no? De decodificar. Después tenemos la conciencia silábica y la conciencia fonémica, que son lo mismo, pero uno a nivel de la sílaba y el otro a nivel del fonema o del sonido, ¿verdad? La habilidad de detectar, aislar, manipular, juntar y segmentar o sílabas o sonidos en palabras, ¿verdad? Sabemos que en español la unidad de la sílaba es una unidad básica más útil y sin embargo en inglés generalmente se utiliza la unidad del fonema, ¿verdad? Del sonido. Y se hacen todas estas prácticas de manipulación, segmentación y demás a nivel del sonido. Quitar el primer sonido inicial, sustituirlo por otro, etc. ¿Qué más sobre la conciencia fonológica? Sabemos que si un individuo, un alumno, un estudiante, tiene una habilidad, una base fuerte en conciencia fonológica en un idioma, independientemente del idioma que sea, si es en español, por ejemplo, esas habilidades van a ser transferidas al inglés y viceversa. Y luego, como les decía, esa estrecha relación entre la conciencia fonológica y la lectura, pero a nivel de la palabra solamente, a nivel de lo que es la decodificación, ¿verdad? Y esto es cierto tanto en español como en inglés, como en muchos otros idiomas. Esto ha sido estudiado con muchos idiomas y es bastante universal. Sin embargo, lo que no está tan claro es que en español la enseñanza en conciencia fonémica o silábica juega el mismo papel que en inglés, ¿no? Hacemos ahí referencia a un estudio que hizo Claude Goldenberg y sus colegas, se publicó en el 2014, en el que trabajaron con chicos mexicanos
monolingües, hablantes monolingües de español en México y chicos bilingües aquí en Estados Unidos, bilingües de inglés y español. Y lo que vieron es que a pesar de que los chicos bilingües aquí en los Estados Unidos demostraron tener mayor capacidad en conciencia fonémica y silábica que los niños mexicanos, sin embargo, en lo que se refiere a habilidades de lectura, más relacionados con la comprensión, en segundo grado, los chicos mexicanos demostraron mayor habilidad en lectura. Lo cual tiene sentido hasta cierto punto, porque los chicos mexicanos obviamente están inmersos en el idioma español, ¿no? Y ese es el idioma en el que están aprendiendo a leer exclusivamente. Sin embargo, lo que es interesante es que en cuanto a conciencia fonémica y silábica, no demostraron, a los chicos monolingües de español, no demostraron la misma habilidad que los chicos bilingües. Entonces, esto hasta cierto punto nos quiere decir que quizás no sea tan importante, o que no juegue el mismo papel o que no tenga que ser tan extendido en español como sabemos que es en inglés. ¿Okay? Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer una actividad y esta actividad la vamos a hacer en forma de encuesta, más bien de encuestas, porque van a ser 10 encuestas, una tras otra, ¿verdad? Vamos a pedirles que hagan una clasificación de características fonológicas y ortográficas y van a ver una característica a la vez y tienen que decidir si corresponde al español o al inglés, ¿no? Esas son las dos opciones que van a tener. Y veremos cuál es la respuesta ganadora, en el sentido de que cuál es la respuesta que por las que más de ustedes han votado, y después lo compararemos con la respuesta correcta, que estoy segura de que va a ser la misma. ¿Ok? Lisa, si quieres empezar la encuesta, estamos listos. ¿Ok? Ok, muy bien, muy bien. Todavía solo hay el 40%, así que voy a esperar un poquito. Okay, close. Ok, muy bien, muy bien. Entonces tenemos que el 80%, y tengo que ir, perdón, ¿dónde está la? Ok, muy bien. 27 letras y entre 22 y 24 fonemas. El 80% han dicho que es el español y estoy totalmente de acuerdo con ese 80%. Muy bien, la siguiente pregunta, Lisa. Esta no va a haber problema porque ahora sabiendo la respuesta a la primera, esta es verdad, muy bien, 26 letras y entre 41 y 44 fonemas, ¿verdad? Esto va a ser el inglés. Lisa, ¿puedes cerrar la encuesta? Muchísimas gracias. Ok. La siguiente característica. Las vocales representan múltiples sonidos. Muy bien. Yo creo que está bastante claro también. Tenemos ya más del 65% de personas que han votado. ¿Ok? Lisa, yo creo que la podemos cerrar. Perfecto. El inglés, ¿verdad? En los dos idiomas tenemos el mismo número de vocales
de letras, ¿no? Vocales escritas, A, E, I, O, U. Sin embargo, en español tenemos 5 sonidos y en inglés tenemos 12 sonidos, ¿verdad? Ok, muy bien. Y la siguiente. Y creo que no vamos a tener mucho problema con esto tampoco, ¿verdad? En español, las vocales representan un sonido solamente. Muy bien. Los participantes son demasiado inteligentes. Muy bien, esta actividad generalmente la hacemos en grupos, entonces hemos tenido que buscar otra manera de hacerlo para poder hacerlo virtualmente. Muy bien. Muchos sonidos. Se representan con más de una letra. Muy bien. Okay. Yo creo que lo tenemos, sí. Gracias, Lisa. El 80%, ¿verdad? Han dicho que el inglés. Muy bien. Y el 20% español. Muy bien. Y la siguiente. La mayoría de los sonidos se representan con una sola letra, ¿verdad? Muy bien. Tenemos ya más del 65% votados. Perfecto, el español, ¿verdad? No todos, ¿verdad? También tenemos la B y la V, por ejemplo, la E y la Y, etcétera, pero la mayoría. Muy bien. La siguiente. Esta tiene un poquito más de misterio, por así decirlo. Combinaciones silábicas más comunes. Ahí está el kit de la cuestión. Más comunes. Está bastante repartida la cosa. Ok, muy bien. He hecho énfasis aquí en el más comunes, en esa frase, porque en realidad las combinaciones silábicas, esta era un poquito por así decirlo, la pregunta así no con malicia, pero en fin, para hacerles pensar un poquito más, ¿no? Y he elegido palabras o partes de palabras que son posibles en los dos idiomas, ¿no? Pero en realidad aquí me refería más bien a cuáles son. Hay un idioma de los dos que uno puede decir estas son las combinaciones silábicas más comunes y en el otro, aunque estas también son las más comunes, pero hay tantas posibilidades en cuanto a combinaciones silábicas, ¿no? Y el inglés ofrece muchas más posibilidades. Por eso la siguiente, en realidad esto se refería al español y la siguiente, Lisa, si puedes pasar a la siguiente característica, la siguiente encuesta. Thank you. Gracias, Lisa. Exactamente, múltiples combinaciones silábicas posibles, ¿verdad? Hay tantas, que las anteriores también lo eran del inglés, pero hay muchas más. Okay. Muy bien, excelente. Y ya solo nos quedan 2, me parece.
I'm getting to be a Muchas, pro now at this. ¿perdón? I'm getting to be a pro at the poll Sí, now. gracias Lisa, te lo agradezco un montón. Entre las dos estamos aprendiendo un montón sobre tecnología. Se dan cuenta que aunque Lisa me esté hablando en inglés, entiende todo lo que digo. Ok, muy bien. Muchas palabras irregulares, ¿verdad? A consecuencia de todas estas características que hemos estado mencionando, ¿verdad? Y en las que ustedes han participado dando su voto, ¿verdad? Este idioma tiene muchas palabras irregulares, efectivamente, el inglés, ¿verdad? Y sin embargo, y esta es la última encuesta, todas las palabras son decodificables, ¿verdad? Efectivamente. En español todas las palabras son decodificables. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Esta es nuestra versión virtual de esta actividad. La hemos hecho ya de bastantes maneras distintas, a talleres en los que estamos en personas trabajando en grupos, conferencias y demás. Muchas gracias por participar. Aquí tienen las respuestas una a una, ¿verdad? Que hemos estado viendo. Voy a pasarlas rápidamente porque es solamente un repaso, ¿verdad? Pero al final, y las dos últimas realmente son las importantes, ¿no? A consecuencia de todas las demás, o son como la conclusión. En inglés hay muchas palabras irregulares y sin embargo en español todas las palabras son decodificables. Y aquí tenemos una tabla que recoge todas esas características en las que han votado, y lo que suelo hacer yo cuando estoy trabajando con maestros en persona, ¿verdad? Hago que un participante voluntario me cuente, o que empiece por lo menos a narrar una historia sobre las diferencias ortográficas y fonológicas entre el español, una lengua transparente con una ortografía transparente, y el inglés, una lengua con una ortografía opaca, ¿verdad? Y hay gente que es muy creativa y ha creado historias bien interesantes sobre las diferencias ortográficas entre estos dos idiomas, y quizás es algo que pueden intentar con sus propios alumnos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuamos. Lo importante son las implicaciones, ¿verdad? ¿Qué efecto tienen estas diferencias a la hora del aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura? Me imagino que no les extrañará que los niños hispanohablantes aprenden a decodificar con más rapidez que los angloparlantes, dado todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Y lo mismo es cierto en lo que se refiere a la ortografía, y esto es importante también porque les puedo compartir una pequeña anécdota con mi hijo. Mi hijo estuvo en un programa bilingüe dual aquí en Washington, D.C., donde vivimos, y él, yo creo que sería como tercer grado, así, él estaba escribiendo una redacción en inglés. Y tenía problemas para escribir una palabra. La palabra era culture, ¿verdad? Cultura, culture, pero en inglés, estaba escribiendo en inglés. Y me viene y me dice, Ama, ¿cómo se escribe culture? Y yo me miré y le dije, ¿y cómo se escribe cultura? ¡Ping! La bombillita se le encendió, volvió a su escritorio y se puso a escribir. Y no necesité decirle nada más, pero sí que tuve que hacerle la conexión con el español, porque él en esos momentos estaba escribiendo en inglés y no estaba pensando en los recursos que él tenía en español, ¿verdad? Que a la hora de la ortografía son unos recursos bien, bien importantes en lo que se refiere al vocabulario académico que comparten estos dos idiomas, ¿verdad? Entonces, debido a estas diferencias, en general, la instrucción o la enseñanza en conciencia fonémica o silábica y ortografía no tiene que ser tan extensiva en español como en inglés. Entonces, los métodos que se utilizan en inglés no tienen por qué ser utilizados, por lo menos con la misma duración en español, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso en esta siguiente sección.
Más implicaciones pedagógicas. La enseñanza de conciencia fonológica en español debe ser explícita y sistemática y proporcionar retroalimentación inmediata, una breve explicación, primero, después un modelo de respuesta correcta y múltiples oportunidades para la práctica guiada en grupo primero y luego individualmente, ¿verdad? Hasta ahora no hay grandes diferencias con el inglés, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí sabemos es que esto debe tener lugar a diario en kinder y al principio de primer grado. Pero para después, generalmente para después de principios de primer grado, los chicos saben decodificar en español, ¿no? A no ser de que haya algún problema de aprendizaje de lectura o de lengua, y entonces obviamente hay que o sea, esos son casos excepcionales, ¿verdad? ¿Qué más implicaciones pedagógicas? La enseñanza en conciencia fonológica debe ser breve y muy importante estar integrada con otras actividades de lectura y de escritura, ¿no? No enseñamos nada, no debemos enseñar nada en aislamiento, ¿verdad? Y todavía más importante, incluir palabras que sean parte del vocabulario oral de los estudiantes, ¿verdad? Porque imagínense, ¿no? Los chicos intentando leer, decodificar, poniendo todo su esfuerzo en decodificar una palabra, por ejemplo, relevante, ¿verdad? Relevante. Lo leen y se quedan como, ¿pero qué es eso? No he entendido lo que he leído. ¿Es que me vuelva a levantar? ¿Relevante? No, eso es una broma. En fin, lo que quiero decir es que es importante que cuando los chicos están practicando, aprendiendo a decodificar, que utilicemos palabras que forman parte, que ellos ya conocen, ¿no? Y que utilizan, no solo que conocen, sino que utilizan oralmente, porque eso les va a motivar a seguir esforzándose, porque realmente el leer y el escribir no son habilidades con las que nacemos, tenemos que aprenderlas, ¿no? Y la mayoría de los chicos lo aprenden en la escuela. Entonces, esto les va a motivar, si leen una palabra maestra, ¡oh, maestra!, ¿no? Van a querer seguir leyendo. Muy bien, ¿qué más implicaciones pedagógicas? Debe seguir una secuencia progresiva, obviamente, enseñando los sonidos más comunes primero, que en español son las vocales, ¿verdad? En inglés son las consonantes, porque como hemos visto, las vocales en inglés son bien complejas. Tenemos los mismos 5 letras y 12 distintos sonidos, ¿verdad? Y luego en español serían las consonantes con las vocales en sílabas, mame, mimo, mu, empezando por las consonantes continuas, ¿no? Como la M, la N, la F, la S, y luego ya nos pasaríamos a las oclusivas, pa, ta, ka, ba, da, ga, etcétera. Y empezar con las sílabas más comunes, consonante vocal, en palabras pequeñas, pero ya sabemos, de 1 o 2 sílabas, pero ya sabemos que en español tampoco tenemos tantas palabras monosilábicas que sean de contenido, ¿verdad? Sí tenemos preposiciones, artículos y demás, pero no tantas que sean de contenido. Entonces, aunque las palabras sean un poquito más largas, lo importante es que la estructura silábica sea sencilla al principio, ¿verdad? Y que muchas veces les podemos incluso, ¿no? Si han aprendido los sonidos, van a poder decodificar una palabra larga como mariposa, que tiene 4 sílabas. Sin embargo, la estructura silábica de cada una de las sílabas es sencilla. Y mariposa es una palabra que por lo menos los chicos, la mayoría de los chicos que hablan español en casa la reconocerían, ¿no? De nuevo, es importante que todos los chicos que están aprendiendo a leer conozcan el significado de la palabra a que están leyendo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de herramientas y estrategias apropiadas para la clase de español, ¿no? Y vamos a contrastarlo un poquito con el inglés. Entonces, alguien ha mencionado cuando ha compartido información sobre paredes de palabras, que lo utilizan como una manera para fomentar la conciencia metalingüística, ¿verdad? En inglés es una manera muy común de practicar la conciencia fonológica, se organiza por el alfabeto, ¿verdad? Palabras que empiezan por A, por B, etcétera.
Y esto es una técnica muy valiosa para aprender a decodificar en inglés. En español es una práctica que realmente no existe en nuestras escuelas, en las escuelas en los países de habla española, ¿verdad? Entonces, organizarlas por el alfabeto realmente no tiene el mismo sentido, la misma función, pero sí que eso no quiere decir que no tengamos que tener paredes de palabras, podemos tener otro tipo de paredes de palabras, ¿verdad? Entonces, esta sería la típica de la clase de inglés y estos son pequeños ejemplos de paredes de palabras utilizando las letras tramposas, estas letras que se pronuncian de la misma manera pero se escriben de distinta manera, ¿no? Como la S, la Z y la X. Podríamos haber añadido la C ahí seguida de E y I, ¿verdad? Cebolla, por ejemplo. ¿No? Unos ejemplos con la C, la Q y la K. Quiero añadir una cosita aquí que, por ejemplo, en español la X y la K no son necesariamente letras muy comunes. Entonces, eso es algo también que tenemos que tener en cuenta cuando creamos estas paredes de palabras, ¿no? Enfocándonos en las letras que son más comunes, al principio por lo menos. Y luego también estos son simplemente ejemplos para ilustrar cosas que se pueden hacer, pero obviamente esto habría que hacerlo por áreas de contenido, palabras de matemáticas, en las que están trabajando los chicos, ciencias, historia, etcétera. ¿Okay? Organizadas por las sílabas, en general en español, pa al principio, en el medio y el final se pronuncia igual, pero tenemos alguna excepción, como la R, ¿verdad? Que puede ser una R fuerte, como en rosa, rojo, pero entre vocales es una R suave, ¿no? Lo que los lingüistas llamamos trill y flap, ¿no? Y esa diferencia podría ser también, si es una de las cosas en las que estamos trabajando, la morfología. Aquí unos ejemplos con el sufijo able, ible, que existe en los dos idiomas, y ahí vemos cognados con algunas diferencias ortográficas, ¿verdad? Organizadas por el acento ortográfico. Voy a continuar porque vamos a hablar del acento en un minuto. Por la gramática, aquí tenemos la concordancia del género gramatical, ¿verdad? Entre el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Podríamos haber tenido quizás otro sustantivo que fuera masculino, el otoño, ¿no? Y ahí vemos la diferencia entre el la y también singular y plural. Incluso podríamos haberlo contrastado con el inglés, ¿verdad? Que en inglés, en todos esos casos, el artículo siempre es siempre el mismo. Y en español no, cambia dependiendo del género y el número. Una pared de palabras bilingüe, de cognados. Importante aquí, los cognados, las palabras en español están en azul, en inglés en rojo, ¿verdad? Con una imagen. Tenemos formas geométricas, también otras cosas, pero en cuanto a las formas geométricas vemos que son cognados en los dos idiomas y vemos aquí la importancia de tener el artículo junto con el nombre, porque nos está dando información gramatical, ¿verdad? Sobre el género. Este es masculino, este es masculino singular, el óvalo, pero los números es masculino plural. No se ve el la de la familia, pero aquí sería femenino singular, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces estoy viendo que no nos queda mucho tiempo. Me voy a pasar esto porque quiero compartir con ustedes la información que viene luego y también quiero tener tiempo para las preguntas que son importantes, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a pasar a las últimas diapositivas, otras diferencias entre el español y el inglés, ¿no? Hablando de las palabras de alta frecuencia que existen en los dos idiomas, pero pensemos en el concepto de sight words. ¿Qué pasa en español con los sight words? Las rimas también existen en los dos idiomas, pero quizás las funciones son distintas. Y luego el acento ortográfico, el acento escrito, que es algo solamente propio en cuanto a estas dos lenguas del español, ¿verdad? Palabras de alta frecuencia que aparecen con frecuencia en textos, por ejemplo, hoy, día y yo. En inglés también las tenemos, pero en inglés tenemos ese concepto de sight words, ¿verdad? One, the, who. Son palabras bien frecuentes, pero no son fáciles de decodificar. Tenemos que aprenderlas
memorizándolos, ¿no? Sin embargo, en español ese concepto en realidad no existe, ¿verdad? Unas palabras son un poquito más difíciles de codificar que otras, quizás porque tienen un diptongo como aquí o un hiato, no como día, no decimos día. Sin embargo, ¿no? Aprendiendo unas reglas básicas somos capaces de codificarlas, ¿verdad? O por lo menos no es necesario aprenderlas de memoria. Las rimas, de nuevo, en inglés es muy importante, me imagino que habrán tenido experiencia, como tantos maestros que tenemos, en clases de inglés en las que los chicos están aprendiendo a leer en los primeros cursos, ¿verdad? Hay muchos patrones, ¿no? Que a mí siempre me han recordado a Dr. Seuss, ¿verdad? Back, sack, hay algunos ejemplos ahí al final, back, sack, rack, rumble, tumble, mumble, ¿verdad? Que yo siempre pensé que Dr. Seuss sería imposible de traducir a otros idiomas, pero sí que está traducido, no literalmente, obviamente, pero utilizando las rimas también. Entonces, las rimas en español, el papel que juegan es distinto, no es fundamental para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? No hay una conexión directa entre la capacidad de hacer rimas en español y la habilidad de leer y escribir palabras, ¿no? Sin embargo, eso quiere decir que no debemos hacer que nuestros alumnos jueguen con las palabras, haciendo rimas, poemas. No, claro que no. Eso es parte del aprendizaje de un idioma, simplemente que la función es distinta. Muy bien. Ok. Aquí tenemos, esto viene del Common Core en español, y como es difícil de ver, lo que está en azulito claro son las características propias del español, ¿no? Y lo que he hecho es un resumen, porque no se puede leer ahí, según el Common Core en español, y esto es en lo que se refiere al acento ortográfico escrito. En Kinder los chicos reconocen que el acento ortográfico es una marca sobre una vocal y que indica la pronunciación de la palabra de acuerdo con la sílaba que recibe el énfasis, ¿verdad? Y así tenemos la diferencia entre paso y pasó. Y es importante porque estas son dos palabras distintas, ¿verdad? Y la única diferencia es el acento. Para segundo grado, reconocen y usan el acento escrito para romper un diptongo en palabras conocidas, ¿no? No es María, sino María. Aunque hay Mario, y ahí se puede contrastar, ¿verdad? Maíz. Y para el tercer grado categorizan las palabras según su acento tónico, ¿no? Y voy a hablar un poquito más sobre el acento ortográfico porque no sé, voy a ir un poquito para atrás, no sé si ustedes cómo aprenderían sobre el acento en la escuela, ¿no? Y ni cómo lo enseñan, ni cuándo lo enseñan, pero a mí me enseñaron con las categorías estas de llana, agudas, esdrújulas, y fue un concepto que me costó entender cuando estaba en la escuela en España, ¿no? A pesar de muchas explicaciones y demás. Y llegué aquí a Estados Unidos a hacer mi doctorado y un profesor de lingüística me lo explicó de manera que me pareció mucho más sencilla y voy a compartirlo con ustedes. En español, la mayoría de las palabras terminan en vocal, N o S, y llevan el acento tónico o hablado en la penúltima sílaba. Siempre empezamos por atrás, ¿no? La segunda sílaba empezando por atrás. Ejemplos: libro, mesa, maestra, con N y S, examen, comen, cactus. Si una palabra termina en cualquier otra consonante, el acento tónico va en la última sílaba. Ya no es la penúltima, sino la última. Por eso no decimos papel, sino decimos papel, poder, etc. En cualquier otro caso, entonces sí que es necesario marcar la palabra con un acento ortográfico, ¿verdad? Y aquí tenemos palabras que acaban en vocal, no es paso, sino pasó, entonces necesitamos el acento ortográfico. Palabras que acaban en otras consonantes que no sean NS, antes teníamos papel, ahora tenemos, no es árbol, sino es árbol, entonces necesitamos poner el acento ortográfico, y luego al final sí, nuestras esdrújulas y sobreesdrújulas. Pájaro, vámonos, esdrújulas y devuélvemelo serían las sobreesdrújulas. Y esas tienen más sentido porque además incluso la misma palabra esdrújula es esdrújula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Y yo creo que esto hay que empezar a hacerlo desde kinder. O sea, los niños están leyendo libros que tienen palabras que están acentuadas, como mamá,
papá como las palabras interrogativas, es buen momento para hablar de esa marquita que va solamente sobre las vocales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, empezar con estas palabras que solo se diferencian en el acento, como decíamos antes, y de nuevo, palabras que tienen que ser conocidas para los chicos. Y luego también tenemos monosilábicas, como el sé de saber, el sé reflexivo personal, ¿no? Y las palabras interrogativas, como les decía. Muy bien, pues quiero dejarlo aquí, simplemente el repaso de los objetivos. Vamos a pasar esto porque prefiero tener oportunidad de contestar alguna pregunta y también de que tengan la oportunidad de hacer la encuesta al final. Entonces, ya estamos en la parte de las preguntas y mi compañera María me va a ayudar con eso. Tenemos, por lo que yo veo, unos 10 minutos o así, estirándolo un poquito, 5 minutos más bien para preguntas. Sí. María. Sí, hay muchas preguntas, necesitamos más que 90 minutos para contestar, pero tengo algunas aquí. Ok. Marilina tiene una pregunta sobre la encuesta. No se entiende bien cuál fue la respuesta a las combinaciones par, pre y me. Ok, sí, como he dicho, ese es el ítem, por así decirlo, más conflictivo, ¿no? Y está hecho de una manera para que parezca que puede ser tanto del inglés y del español. En realidad, esas combinaciones silábicas son propias de los dos idiomas. Pero la siguiente característica, que es muchas combinaciones silábicas posibles, esa es una característica del inglés únicamente, porque el inglés ofrece muchas posibilidades silábicas, muchas más que el español. Entonces, si uno los ve, ¿no? Como generalmente lo hacemos, es un puzzle en el que tienen que organizarlo en 2 columnas, ahí está más fácil de poder, por descalificación, decidir que esa pertenece al español y, sin embargo, la otra, la de muchas combinaciones silábicas posibles, es más propia del inglés. Ok. Tenemos otra pregunta de José. Él escribió en inglés. Do we know what happens when we observe the brains of bilingual learners versus monolinguals? Ajá. Bueno, este es... cada vez tenemos más estudios, pero todavía es un campo en el que realmente estamos empezando. Pero lo que sí parece ser es que, y esto estamos hablando de chicos que tienen una buena base en un idioma y que están aprendiendo un segundo idioma, ¿no? Esa buena base es importante. Sabemos que tienen lo que llaman el executive functioning más desarrollado que los chicos monolingües. Y lo que esto quiere decir es que parece ser que son más capaces de poder prestar atención a varias cosas a la vez. Esto cuando el término ese del multitasking, que muchos psicólogos dicen que no es posible hacerlo, pero si es posible, los bilingües son más capaces de atender a más de una cosa a la vez, porque están acostumbrados a estar continuamente navegando entre los dos idiomas, ¿no? Yendo de un idioma a otro de una manera natural y espontánea, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sabemos ahora y también hay investigaciones que están viendo los beneficios a muy largo plazo en adultos con Alzheimer. Y parece ser, de nuevo, todavía necesitamos mucha más investigación y más rigurosa, pero parece ser que un bilingüismo, y esto estamos hablando de no saber un poquito del idioma, sino realmente tener conocimientos sólidos en los dos idiomas, puede posponer el Alzheimer hasta 5 años. O sea que hay buenas noticias para los que somos por lo menos bilingües, que seguro que es la mayoría de la gente que está participando en este taller. Ok, Patricia está pidiendo si, Igone, ustedes tienen más entrenamientos, talleres de lectoescritura.
Sí, sí, no, esto como digo, esto es simplemente como la puntita del iceberg, ¿no? Por así decirlo. Nosotros hacemos talleres en español en los que cubrimos todo este material que les he presentado antes sobre cómo fomentar la conciencia metalingüística, pero no solo a nivel fonológico y ortográfico, sino a nivel de morfología, léxico, hasta el discurso y la pragmática. Lo que pasa que obviamente necesitamos mucho más tiempo que 90 minutos, ¿no? Entonces, sí, vengan a la página de web, vamos a tener este verano, en julio, vamos a ofrecer un taller en español virtual y vengan porque vamos a tener información sobre ello pronto. Okay. Okay, we have another question that's in English. If a student is monolingual speaker in a dual language program, how do you support his or her L1 alongside learning the new language Spanish? Sí, una pregunta muy interesante porque sí que es cierto que a veces en programas de estos que llamamos two-way, ¿verdad? En los que tenemos un balance de chicos que hablan español de casa y un balance de chicos que hablan inglés, ¿no? Más o menos la mitad o por ahí. Y muchas veces, dependiendo del tipo de programa que sea, si es un programa en el que empiezan a leer y a escribir en los dos idiomas a la vez, ahí les estás dando el apoyo en los dos idiomas a la vez, ¿verdad? Pero en el caso en el que están empezando tienen más enseñanza en español, esto puede ser muy bueno para esos chicos también porque vienen, en el caso de este chico, viene sin nada de español de casa. Entonces, en esos primeros años tiene la oportunidad de apoyarle más o de darle como un empujón al español y a la vez el inglés siempre está ahí, o sea, incluso en estos programas de 80-20, el inglés siempre está ahí y en cuanto a la lectoescritura siempre tiene que haber un periodo de lo que llamamos lengua inglesa, English Language Arts, o por lo menos English Language Development, si los chicos están aprendiendo a leer primero en español. Pero se les puede apoyar perfectamente porque, de hecho, ya vienen con algo de inglés de casa. Entonces, puede ser que incluso puedan ayudar con lo que saben de inglés a sus compañeritos, que igual algunos de ellos vienen con menos inglés, ¿no? Y eso es lo bonito de ese tipo de programas en los que si la población donde está la escuela tiene ese tipo de demografía, entonces y los chicos pueden funcionar como modelos lingüísticos y ayudarse los unos a los otros, y no es solamente el maestro o la maestra el que está funcionando como modelo de lengua, ¿verdad? Sí, gracias, Igone. Ya es 4:30, es un poquito después de nuestro tiempo para acabarse todo. Si hay preguntas, si los participantes pueden pasar un mensaje de correo a ustedes, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que iba a decir ahora. Aquí tengo mi correo electrónico, por favor, pónganse en contacto conmigo para lo que sea. Estamos aquí para servirles, ¿de acuerdo? Entonces, esto es información que ya les ha dado Lisa. Las dos primeras partes van a recibir un correo electrónico con todos los materiales de este taller, incluido un handout, que decimos, ¿no? Con la información. Y también decirles que justo dentro de una semana el siguiente taller que tenemos se llama Foundations of Dual Language Education y prometemos que para entonces los problemas técnicos van a estar resueltos. Y luego esto es un poquito lo que decía, que este verano vamos a continuar ofreciendo talleres de temas relacionados con la enseñanza bilingüe y en lugar de ser presenciales, como generalmente los hacemos, van a ser virtuales. Entonces, lo ultísimo decir, muchísimas gracias, y si fueran tan amables de completar un breve cuestionario en el que queremos saber lo que han sacado, ¿no? Lo que han aprendido o lo que se llevan de este taller, pero también qué otro tipo de talleres les gustaría ver en el futuro. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
y creo que mi compañera Lisa va a compartir el cuestionario. Sí. ¿Verdad, Lisa? It's automatic. Okay. It's automatic. When people close, it will come up on their screen. Ok, perfecto. So we're going to close, we're going to say goodbye and nos vemos en el futuro. Ajá, muchísimas gracias. Y ya siento los problemas técnicos y ya siento haberles robado 5 minutos de su tiempo. Ok, nos vemos. Adiós. Hasta la Adiós. próxima.